Hola chicos, se va acabando el semestre, se va acabando la cuarentena, se van acabando ciertas cosas, pero en fin, espero que todos estén muy bien en sus casas. Este video lo que trata de enseñarles es cuáles son los puntos que deberíamos de llevar en este punto del semestre, en este momento del semestre, sus proyectos que deberían de tener ya resueltos. Por aquí o por aquí aparecerá durante todo el video la lista que les va a ir mostrando los puntos, en este caso son 5 puntos que deberíamos de tener bien ya resueltos para este final de semestre. Quiero decirles que estamos bien de tiempos, que estamos todavía con el tiempo necesario para que todos los que lamentablemente tuvieron que replantear sus proyectos pues tengan el tiempo suficiente para poder llegar a una muy buena entrega de final de semestre. Entonces vamos a empezar con lo que algunos se dieron a la tarea de no hacer, que era la parte más fácil de la preentrega. Algunos se escudaron con la idea de que no habían leído ningún libro, que no habían consultado en ningún lado, pero recuerden que durante el semestre pasado y durante este semestre estuvimos leyendo ciertos libros que nos ayudaron, ¿cierto?, a ir nutriéndonos de contenidos para poder generar composiciones, ¿vale? O para ir entendiendo qué es la arquitectura. Por aquí o por aquí, ¿cierto?, les va a aparecer el link del video de lo del marco teórico, que muchos pareciera que no lo vieron y que les va a ayudar a construir el marco teórico, marco conceptual y marco referencial. Ahora les voy a mostrar cuáles fueron los mejores trabajos en este campo. Vamos a ver primero estos dos trabajos que resumen fácilmente en una hoja todo lo que teníamos que hacer en los marcos teórico, conceptual y referencial. Miren abajo cómo el marco conceptual se desarrolla muy claramente a través de un paso a paso de cómo se fue gestionando, cómo se fue gestando el proyecto, cómo yo voy haciendo los elementos transformativos para llegar a mi proyecto. Aquí también vemos en dos imágenes separadas los dos marcos, el marco teórico y el marco referencial, mucho más claros. Ojo, recuerden, formato APA, formato proyecto, arquitecto, fecha y lugar donde está construido. Este marco conceptual nos muestra la génesis de un proyecto a partir de un molino de viento, de estos con los que uno juega de niño. Cómo se simplifica la geometría inicial, que es cierto, una espiral, cómo se pasa a una sección de todas estas espirales, se sacan unas piezas y después posteriormente estas piezas sufren unas transformaciones en las cuales se modifica un poco más la geometría para darle un poco más de interés a esta. Aquí, antes de pasar al siguiente punto, quiero hacer un paréntesis en el cual deben de tener en cuenta que su proyecto debe de cumplir con todos los ítems que habíamos anunciado en el video anterior. Recuerden la cantidad mínima de espacios, de niveles, de transformaciones y de estrategias arquitectónicas que deben de tener los proyectos para este segundo semestre de diseño. Uno de los errores más frecuentes en implantación, en especial todos aquellos que trabajaban en SketchUp, eran estos pequeños vacíos que se formaban al momento de implantar el proyecto. También a veces se generaban estos grandes cúmulos de tierra que lo que hacían era deformar el terreno para poder colocar el proyecto en una parte plana. Esto se debe a que al momento de generar la equidistancia ustedes la dejaban en números altos y por lo tanto el terreno se tenía que deformar lo suficiente para poder que el proyecto se afianzara en el lugar. Este proyecto, por ejemplo, que si bien está muy bien trabajado en niveles, tiene todos los espacios e inclusive trata de trabajar en varios niveles su composición arquitectónica, podemos ver que no tiene la deformación correcta en los bordes del proyecto y por lo tanto se genera visualmente unos vacíos y unos muros de escalada muy grandes que son incompatibles con una buena implantación. Este proyecto podemos ver que independientemente de la forma logró implantarse a partir de excavar lo suficiente para implantar todo el volumen dentro de un espacio. Claro, esto genera un montón de incompatibilidades que veremos más adelante, pero por ahora parece ser que es una buena estrategia para este estudiante. En este podemos ver, por ejemplo, otro proyecto en donde vean suavemente cómo el volumen se inserta en la topografía los suficientes niveles para que se camufle con el terreno. Esto es muy importante, sobre todo a la hora de que tenemos que tomar decisiones de cómo implantarnos correctamente. En este otro proyecto vemos cómo la topografía en un punto está excavada, pero después podemos ver que en algún punto una pequeña pero pequeñísima plataforma se hace para generar un relleno y colocar un volumen.
Hay que tener mucho cuidado con estas plataformas, ya que cuando se hacen en exceso, como es en este caso, pues chocan totalmente con la idea de implantación correcta en el lugar. Hay que evitar estos grandes muros de contención que lo que hacen es colocar en una plataforma el edificio, que es totalmente inaceptable. Más o menos, para que se guíen, estos muros de contención no pueden ser superiores a los 50 centímetros de altura. Hasta aquí hemos visto cómo se hace en el programa y cómo se hace en maqueta, pero también podemos ver en este estudiante cómo se hace en lápiz y papel. Podemos ver claramente en el corte cómo un pedazo del volumen está enterrado, está completamente insertado en el terreno, mientras que otro pequeño pedazo está flotando en el aire y se le hace un relleno. Entonces no hay excusa, no hay motivo para decir que uno u otro elemento no me dejan diseñar correctamente. Ahora vamos a ver las mejores preentregas que tuvimos en este semestre. Aquí van los dos grupos. Como han visto, ¿cierto? He tenido todo en el anonimato, no he querido dar nombres ni de los malos ni de los buenos. Simplemente estoy dando referencias para los que estaban en una categoría, ¿cierto? En un punto de su proyecto, pues vean cómo deben de mejorarlo y cómo deben de presentarlo, ¿vale? Entonces, ahora vamos a ver cuáles son aquellos estudiantes que cumplieron prácticamente con los 5 puntos, los 3 que ya hayamos visto, más los 2 siguientes, que son los que deberíamos de tener ya o irlos pensando muy bien para la siguiente preentrega. Aquí me he saltado el marco teórico y el marco referencial. Directamente pasamos a la génesis del proyecto, que en este caso es a partir de un colibrí, en el cual se muestra claramente gráficas y textos que van acompañando el paso al paso de este proyecto. Después me mandan fotos en donde desde muchísimos ángulos se va viendo el proyecto arquitectónico, desde su implantación, fachadas y volúmenes. Este otro proyecto utiliza también un ave como inspiración. Se puede ver claramente el paso a paso en su proyecto en la génesis. Posteriormente, también para plantar el proyecto, utiliza la orientación con respecto al sol para colocar su proyecto en la mejor posición. Lo podemos ver en las imágenes donde se añaden, ¿cierto?, la maqueta, en donde el proyecto se ve perfectamente implantado y muy bien orientado al sol, porque posteriormente empieza a definir las fachadas. Las fachadas son clave como elemento envolvente del edificio y que deben de responder a el clima del lugar, la temperatura, la radiación solar, las lluvias, los vientos, las vistas y todos los elementos que vimos en el primer semestre, como en el primer corte, como nuestras fachadas resuelven todos los temas que vimos en el primer corte. Ese es el paso siguiente. Cuando tengan solucionadas las fachadas, el siguiente punto será la accesibilidad. Cómo llegar desde el punto más cercano, que en este caso es el bloque de bienestar, hasta mi proyecto. Ese camino que yo debo de proponer hasta el acceso de mi edificio va a ser por un sendero, va a ser por un camino tapado, destapado, cubierto, no cubierto, va a ser un parque, una plaza o varios de los elementos que acabo de decir. Entonces, como en este proyecto podemos ver que el estudiante ha hecho un sendero con 2 caminos que llegan a 2 puntos diferentes de su proyecto. Este último proyecto nos muestra desde la implantación cómo tuvo que hacer el proceso de excavación para poder insertar su proyecto hasta la planimetría. Aquí solo les voy a mostrar las primeras 2 plantas, pero para la entrega final necesitaremos la planta de implantación, las plantas de cada uno de los niveles, 2 cortes y por lo menos 2 fachadas, además de volumetrías en 3 dimensiones independientemente si están a computador o a mano. Todo se debe de hacer a mano con instrumentos. Ahora sí van a ver cómo vamos a desarrollar la implantación bien en el terreno. La voy a mostrar en SketchUp porque visualmente es lo mismo si lo hacen en SketchUp, en una maqueta física o si lo hacen con dibujos a mano. Visualmente se tiene que ver igual, los acabados de cómo el terreno choca con las paredes del proyecto debe de ser el mismo en cualquiera de las presentaciones que ustedes tengan. Así que vamos a verlo. A ver cómo este volumen lo vamos a insertar de diferentes maneras para generar el mejor acabado posible, ya sea con relleno o ya sea con excavación. Entonces, recuerden, cogemos nuestro volumen, es una geometría simple para que nos quede a todos fácil.
ponemos encima del punto donde queremos hacer la operación. En este caso lo voy a adelantar un poco, y aquí era donde la mayoría se complicaba, ¿vale? Al escoger la herramienta de estampar, tiene que quedar muy en claro en la parte inferior derecha la equidistancia. Si ustedes le dejan una equidistancia de 1 metro, se les va a salir, ¿cierto?, un rectángulo, en este caso en línea roja, que les va a mostrar cuánto va a ser la deformación del terreno. Al yo seleccionar el terreno, naturalmente va a generar esas deformaciones que a todos, o bueno, que la mayoría de los que estaban trabajando SketchUp no supieron lidiar. ¿Qué es lo que toca hacer? Al momento de yo escoger la herramienta de estampar, rápidamente pasarla, en este caso, a 0. Verificar que al yo dar clic en la superficie que quiero estampar, el rectángulo, en este caso de color rojo, aparezca pegado a nuestro volumen. Por eso, cuando yo selecciono la geometría, en este caso va a generarse un perfecto, en este caso dependiendo de si yo quiero excavación o relleno, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hay que saber muy bien cómo implantar el proyecto. Cuando se escoge la excavación, vean como claramente el volumen se ha insertado completamente hasta la parte inferior, quede tocando el terreno. También nos podemos pasar aquí, ¿cierto?, a este corte en el que se ve claramente cómo la topografía, ¿cierto?, se modifica para que el volumen esté insertado dentro del edificio. Si nos pasamos a la segunda opción, que en este caso es un relleno. Recuerden, el relleno no puede ser muy grande, máximo 50 centímetros. ¿Qué es lo que pasa? Claro, hay volúmenes tan largos que no va a dar la posibilidad de que el volumen quede completamente insertado y a la vez quede un pedazo dentro y otro pedazo afuera. Entonces lo que probablemente van a tener que hacer es partir el volumen en 2, porque aquí, como se ve en el corte, ¿cierto?, hay un pedazo que va a estar rellenado, que es esta parte de aquí, y hay otro pedazo de acá que va a ser el excavado. Vean que aquí he dejado las cotas de nivel para referencia de qué tanto se ha movido la topografía para generar este efecto. La próxima preentrega es la última del semestre y es, como les dije, un simulacro muy preciso de lo que debemos de tener ya para la entrega final. Debe estar todo el proyecto desde su génesis hasta la planimetría. El video de planimetría lo estaré montando a principios de la otra semana para que tengan durante todo el transcurso de la semana tiempo suficiente para poder verlo y empezar sus proyectos. Lo que queda de este fin de semana, espero que ustedes estén trabajando en sus proyectos, en sus maquetas, en sus esquemas para generar ciertos mejores proyectos arquitectónicos, y los que ya estaban pensando la parte de fachadas pues tengan el tiempo suficiente para mejorar, ¿cierto?, y llegar a cumplir con este punto. Así que mucho ánimo, chicos, todavía queda bastante tiempo y nos vemos en la próxima. Yo, como siempre, será ir a barrer, a limpiar, lavar platos, cualquier cosa que tengan.